una estrategia para poder cumplir el mandato y hacer efectiva la profecía de Daniel. ¿Cuál estrategia usó? Que él necesitaba enterrar los cuerpos de sus padres en la tierra donde eran, ya que Artajerjes era radical en esto. Él creía fielmente en que los muertos, los familiares, tenían que ser enterrados en la tierra donde habían nacido. Nehemías, sabiendo esto, usó como excusa el sepultar a sus padres en la tierra que les correspondía. Habla con Artajerjes, le da esta explicación, él acepta y sale lo que es conocido hoy en día como el decreto de Artajerjes, donde establece de que puede edificar nuevamente el templo, la ciudad y todo esto. Una estrategia que usa Nehemías para poder lograr el hecho de construir el templo que ellos tanto necesitaban. Fíjense, en la historia, Nehemías sobresale como uno de los hombres ilustres del Antiguo Testamento, al cumplir una misión necesaria en su época, demostrando el más elevado nivel de dedicación y coraje, tanto en la materia práctica y reconstruir las murallas de Jerusalén, como también en el campo espiritual de la reconstrucción de la vida religiosa de su pueblo. Cuando habla de la construcción de la vida religiosa de su pueblo, habla del templo, porque él no nada más reconstruyó el templo, él reconstruyó sus murallas, él reconstruyó la ciudad, él reconstruyó todo Jerusalén. Amén. El libro de Nehemías contiene la historia del pueblo judío hasta una fecha más cercana a la nuestra, más que cualquiera de las otras obras históricas en el canon del Antiguo Testamento. Su interés es múltiple, ya que no solamente él describe que reconstruye las murallas de Jerusalén, sino también la construcción y la organización eclesiástica judía, o sea, su templo. Y como autoridad en cuanto a los acontecimientos que relata, es de poner en orden, ya que basa la información en un tiempo, y su valor se va aumentando por el vivido retrato del carácter noble de Nehemías. Quiere decir que Nehemías tenía muchas facultades, no nada más tenía autoridad por ser profeta, tenía facultades, era una persona noble, era una persona humilde, no era prepotente, no era altiva, no era porque como conocía y tenía relación con el Señor ya se la sabía toda, no. Él siempre fue un ser, así como lo fueron los demás profetas, humilde. Su carrera presenta una excepcional combinación de fuerte independencia y humildad, confianza en Dios, con una tremenda sagacidad y una sencillez con propósito, persistente en oración en una actividad posible, y cuando a fe religiosa y sabiduría práctica se trata, era sobresaliente y notorio entre todos los ilustres de los personajes de la Biblia. Este era Nehemías. Este fue el personaje que el Señor usó para reconstruir el templo que habla la profecía de Daniel. ¿Era necesario? Sí, porque tenía que haber un cumplimiento. Había que tomar una decisión entre los sacrificios que ellos en aquel momento estaban ejecutando. Nehemías 2, del 1 al 11, habla sobre la decisión que toma Nehemías ante Artajerjes. La buena voluntad del rey Artajerjes hacía en Nehemías es evidente, no solamente en que le dio el permiso para regresar, sino también que le dio escoltas y salvoconductos para poder pasar por donde él tuviese que pasar. Si él tenía que irse de aquí a Brasil, él tenía su salvoconducto para que en la frontera no lo pararan, los guardias no lo pararan, sino que él siguiera al propósito que tenía que hacer. Él entregó tanta autoridad a Nehemías que hubieron ciertos personajes envidiosos, celosos de todo esto. ¿Quiénes fueron esos personajes? ¿Quién sabe? No todos a la vez para dar tiempo. Sanballat. ¿Han escuchado de Sanballat, verdad? Y de Tobías. ¿No han escuchado de ellos? Eso me quiere decir que no me leen la Biblia entonces.
En Nehemías 2, versículo 10, habla de quién es Sanbalat. Era un gobernador de Samaria y los gobernadores de otras regiones vecinas se oponían a los planes de los judíos para Jerusalén. Ya nosotros sabemos el rencor o la rivalidad que había entre los samaritanos y los judíos, hablado por el mismo Jesús en el pozo cuando le pidió agua a la samaritana. ¿Lo recuerdan? Había una rivalidad entre ellos y no era desde el momento de la época de Jesús, era desde mucho antes. Y Sanbalat venía de esto. Ok, una amarga enemistad había nacido entre los samaritanos y los judíos que habían regresado con Zorobabel. El hecho de que Nehemías regresara con pleno poder y autoridad de parte de un emperador para fortificar la ciudad de Jerusalén fue un golpe para los samaritanos y abiertamente se opusieron a ello. Sanbalat de Samaria encabezaba el grupo de opositores, según el versículo 19, e hizo necesario que Nehemías se apertrechara con armas a quienes trabajaban en las murallas de Jerusalén. Era tanto el asedio que Sanbalat le estaba haciendo para evitar el hecho y la ejecución del mismo, que él tuvo que darle armas a los constructores. A los obreros que estaban trabajando tuvo que darle armas para que se defendieran si estos venían a atacarlo. O sea que no eran cualquier obrero los que estaban ahí. Eso me habla de que eran guerreros también. Eran soldados, estaban preparados. ¿Ok? Nehemías 2, del 12 al 16, habla sobre que él recorre las murallas durante la noche. ¿Quién las recorre? Nehemías. Él escribió con detalle su recorrido y reconocimiento y la reconstrucción posterior de las murallas de la ciudad, que nosotros tenemos una buena idea de los lugares a los que hizo referencia. Si nosotros buscamos en los mapas antiguos, vamos a encontrar la distancia de las murallas que había recorrido en ese momento Nehemías. Ok, Sanbalat trató de arrastrar a Nehemías a una trampa, según Nehemías 6:2, mediante una invitación para negociar. Pero Nehemías no se dejó engañar. De hecho, ni siquiera se intimidó por las amenazas de Sanbalat de informar a Artajerjes de una supuesta rebelión contra los judíos, a favor, de los judíos. Nehemías no se intimidó. Siempre estuvo al pie de la ley. Y como le dije en un principio, él fue el precursor de que esta profecía de Daniel empezara a surgir efecto, empezara a realizarse. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Esto es en cuanto a las primeras 7 semanas. ¿Ok? Las murallas, solamente las murallas de Jerusalén tardaron 52 días en reconstruirse. La ciudad completa se tardó 49 años. ¿Ok? Que fueron las primeras 7 semanas de este cumplimiento profético. ¿Se entendió? Amén. Vamos entonces a pasar al segundo periodo, las 62 semanas. Si tienen una calculadora rápidamente, habiendo dicho que estas semanas son contadas por 7 años y pasaron, vamos entonces a la siguiente 62, ¿qué tiempo transcurre en años? Van a multiplicar 62 por 7 y me dan la respuesta. 434 años. ¿Fueron seguidos a la reconstrucción del templo? Sí. Se termina la reconstrucción del templo y empiezan a correr las siguientes 62 semanas. La fecha de este acontecimiento es la representación de Cristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque esta semana 62 termina en el momento en que Cristo entra a Jerusalén. No en su nacimiento, sino en el momento en que Cristo entra a Jerusalén. ¿Recuerdan el momento cuando llegó Jesucristo montado en el burrito, que lo recibieron con palmas y todo eso? ¿Recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? Y son bien viejos para entonces haber vivido en esa época. Yo nada más lo sé por la historia. Yo también lo sé por la historia.
Ajá, sí. Ok. Ese hecho se materializó el lunes 30 de marzo. Para los judíos era el 10 del mes de Nisan del calendario, del año 33 después de Cristo, o sea, una semana antes de su muerte. Un lunes lo recibieron y un viernes lo mataron. Qué cruel. Espero que no me reciban así en ningún momento. Ok, cuando Cristo entró a Jerusalén, el viernes siguiente a esa fecha, o sea, el 3 de abril, se le quitará la vida al Mesías, según lo establecido en Daniel capítulo 29. Hasta ese momento se cumple la semana 62. Vamos a leer rápidamente Sofonías 3, del 14 al 15, otro que vaya buscando Isaías 9, del 6 al 7, otro que me busque Mateo 21, 15. Repito, Sofonías 3, del 14 al 15, Isaías 9, del 6 al 7 y Mateo 21, 15. 15. El que lo tenga, lo puede leer. Ajá, Sofonías 3, del 14 al 15. Cantad, oh hija de Sedón, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tu juicio, ha echado para afuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, y nunca más será hermano. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite tu mano. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Ok, fíjense, este versículo habla del gozo a Jerusalén. Sabemos que estas 70 semanas que se van a cumplir tiene que ver directamente con Israel, no con nosotros. Nosotros estamos en otro tiempo, al menos que alguno de aquí seamos judíos, o sea, yo no lo soy. Pero esto va directamente con Israel. La palabra del Señor nos enseña que todos los acontecimientos que vayan a pasar a nivel mundial, nosotros nos tenemos que regir por Israel. Tenemos que estar pendientes de lo que pase allá para ver el cumplimiento de acá. Amén. Estas 70 semanas es para con ellos, no para con nosotros. Lo de nosotros es ahorita. En el intervalo de la semana 69 para pasar a la 70. Ese intervalo tiene un tiempo de ¿cuánto? De 2000 años, que es el periodo de la gracia, que es el periodo nuestro. Amén. ¿Se entendió? El libro de Oseas me enseña a mí que este periodo termina exactamente a los 2000 años. La semana pasada le decía que nosotros estamos ¿en qué año ahorita? En el 2025. Ya han pasado 2000 años. Todavía no se cumple, ¿verdad? ¿Cuánto falta? Desde la muerte de Cristo hasta ahorita, ¿cuánto falta? Si Cristo murió en el 33. Y estamos en el 2025. Faltan 8 años, ¿verdad? 17 años de la última. Falta 8 años. Mi hermano, pero la Biblia dice lo contrario, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero faltan 8 años, desde los 60 que mi mamá viene escuchando
Cristo viene pronto. Y ya nosotros estamos pronto. Apocalipsis 3 me dice que Él está a la puerta. Amén. Según la carta de la Odisea. Está a la puerta. Y ya nosotros estamos viendo que está más cerca de lo que nosotros creemos. No me voy a seguir adelantando. Isaías 9, del 6 al 7. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra los has echado a causa de su rebelión, aunque se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Ok, vamos a verlo hasta allí. Fíjense que empezando dice que no hemos hecho caso a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? En aquel momento era la manera en que Dios le hablaba directamente a su pueblo. O sea que tenían una autoridad máxima. Ya conocemos la autoridad de Nehemías, conocemos la autoridad de Daniel, conocemos la autoridad de Elías. Eran profetas, eran directamente los representantes de Jehová en la tierra. Lo que ellos decían se cumplía, fuera bueno o fuera malo, pero se cumplía. Ahí estaba su autoridad. Y aquí necesita de que no hemos escuchado la voz de esos profetas. ¿Cuáles voces? Todo lo que ya estaba escrito desde antes de ese momento. Amén. Amén. El siguiente, Mateo 21:15, aquí lo tengo, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David. Aquí hablan de que no conocían a Jesucristo, todas las maravillas que hizo, todos los milagros portentosos que estaba haciendo, las sanidades, las resucitaciones que hacía, y aún así no creían en él. Estaban hablando del Mesías, al que al final lo terminaron matando, lo terminaron crucificando, para así poder ejecutar y terminar con la profecía de Daniel. Vamos a leer rápidamente el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Si tienen alguna pregunta, no me la vayan a hacer. No, en serio, si tienen alguna pregunta sobre esto, hermano, háganla, ¿ok? La intención de esto es que podamos conocer los acontecimientos de hoy. Lo que ocurre ahorita en Israel es cumplimiento profético. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida, ¿a quién? Al Mesías. Quiere decir que esta semana se cumple, llega a su fin con la muerte ¿de quién? De Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario. Se cumple la semana 62, más 7 que ya habían pasado, da un total de ¿cuántas semanas? Está fácil la suma. 62 más 7, 69. Ya han pasado entonces 69 semanas. ¿De cuánto? De 70. Falta una. Que, como lo acabamos de decir, en 8 años se termina el periodo de la gracia, viene el arrebatamiento, vienen todos los acontecimientos, se presenta el anticristo, se presentan los dos testigos, matan a los dos testigos, empiezan a salir todas las guerras, todo lo que viene para este mundo. Y empieza a correr la semana
Uno de 7 años, donde ya vendrá la destrucción del enemigo. Amén. De la bestia, del falso profeta y de todos aquellos que tenga a su merced. Muere Cristo en el año 33, 3 días después resucita, y tenemos la claridad de que empieza a correr un nuevo periodo, una nueva dispensación. Se crea una pausa entre la semana 69 y la 70, y empezamos nosotros como gentiles a salir a relucir en la Biblia, porque hasta la muerte de Cristo en ningún momento se habló de la salvación para los gentiles. Todo era para los judíos desde un principio, pero con la muerte de Cristo se abre ya el panorama a todo aquel que le acepte como su único y suficiente Salvador. Ahí entramos nosotros. Es nuestro momento, es nuestra oportunidad, una oportunidad que tiene una fecha límite, 2000 años, de los cuales ya faltan 8. Han transcurrido 1992 años, faltan 8 exactamente para el cumplimiento del mismo. El periodo de la gracia. La crucifixión de Cristo marca el comienzo de este periodo. En el año 70 después de Cristo se destruye la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál ciudad? La que reconstruyó Nehemías. Todo este tiempo duró la ciudad. Se destruye nuevamente en el año 70 después de Cristo por una profecía que Cristo mismo había dicho. ¿En qué momento la dijo? Cuando salen de orar, Pedro se le acerca y le dice: Maestro, ¿en qué momento vamos a saber nosotros de que tu venida está cerca? Se voltea a Cristo, señala el templo y le dice, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya ser destruido. No habla de los edificios de hoy en día, como muchos predican y enseñan, de que no es que la palabra dice que no quedará piedra sobre piedra y todos los edificios van a ser derrumbados. No, esa profecía ya expiró. En el momento en el que 70 después de Cristo destruyen el templo. ¿Quién lo destruyó? Bajo el mando del general Tito de Roma. El tiempo de duración de este periodo de la gracia se encuentra en Oseas 6, capítulo 2, versículo 6. Al revés. Capítulo 6, versículo 2. Vamos a leerlo rápidamente. El que lo tenga con voz audible. Oseas 6:2. Después de 2 días nos darás vida, y al tercer día nos resucitarás para que vivamos en su presencia. Durante los 2 días nos darás ¿qué? Nos darás vida. Y después, Nos resucitarás. si ya estamos vivos, ¿por qué no va a resucitar? Quedaron ponchados, ¿verdad? Hemos visto muertos que resucitan por la palabra. Pero ¿cómo resucita un vivo si ya está vivo? ¿A qué se refiere Oseas con esto? Se refiere al arrebatamiento. Los 2 primeros 2 días nos dará vida. Si un día son 1000 años, estos 2 días representan ¿cuánto? 2000 años. Y después dice que el tercero nos resucitará. O sea que al tercero nos vas a levantar, nos vas a arrebatar. Viene el rapto. ¿Se entendió? ¿Seguro? Lo dudo. El comienzo de la semana 70 es marcada por el pacto de paz. La semana pasada habíamos dicho de que existían ya 2 escenarios actualmente para el pacto de paz.
y que ambos ya están corriendo. Un pacto de paz entre religiones y un pacto de paz de guerras. Sabemos por el estudio que está sacando nuestro hermano Swimmer que el pacto de paz entre guerras ya está en funcionamiento, y el pacto de paz entre religiones creo que tiene 3 o 4 años más o menos, donde ya hay muchas religiones a nivel mundial que han firmado ese acuerdo. Este acuerdo, este tratado, lo sacó el anterior Papa al que tenemos ahora. Él fue el precursor, fue el de la idea para la firma de este acuerdo de paz entre religiones. Ok, pero antes de ver esto, ocurrirá el rapto de la iglesia, el cumplimiento e intensidad de los eventos apocalípticos nos indican que el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Domingos atrás habíamos dicho que faltaban cosas pequeñas, profecías mínimas que se van a cumplir para que acontezca el rapto. La vaca bermeja, la reconstrucción del templo y la firma del acuerdo del pacto de paz. Pequeñas cositas que en 8 años pueden pasar para que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué tenemos que estar nosotros, hermanos? Apercibidos. No salirse del atrio. Como dice el pastor Marco, es preferible desmayarse dentro del atrio que afuera. Al menos adentro tienes quien te ayude, quien te dé la mano y quien te apoye para levantarse. Tenemos que estar siempre apercibidos de todos estos acontecimientos. Ok, para que lo lean en sus casas un poco más sobre lo que es este periodo de la gracia, les voy a dejar varios textos para los que anotan. Mateo 24, Lucas 17, del 20 al 37, Lucas 17 del 20 al 37, Marcos 13, el mismo Daniel 9 del 26 al 27, Oseas 6 del 1 al 2, donde habla de los días. Y este se lo voy a leer de una vez. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Jesucristo, ¿verdad? ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Cuándo nació? Antes de partir, ¿verdad? Ya había resucitado, ya había pasado el tiempo con los apóstoles, con sus discípulos, y antes de la ascensión al cielo, Él dice estas palabras. Hermanos, estamos en un periodo de gracia que tenemos que aprovechar. Después de esto va a haber otra oportunidad, pero va a ser bien dolorosa esa otra oportunidad. Porque o nos vamos por las buenas o nos vamos por las malas. Y por las malas quiere decir que tenemos que pasar por la gran tribulación. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere pasar por allí. ¿O sí? No, yo creo que sí. No. Periodo del intervalo entre el segundo periodo, que son las 62 semanas, y el tercero, que es la semana que resta, se le conoce como la era de la gracia, la formación del cuerpo de Cristo. Periodo donde también se lleva el mensaje del Evangelio a los gentiles. Ok.
¿Por qué estamos seguros de que el último periodo de la gran tribulación está a punto de comenzar? Primero, porque todas las profecías del fin ya se están cumpliendo. Y segundo, solo faltan 3 eventos apocalípticos para que todo este cumplimiento antes de comenzar la tribulación. No hay un orden en específico para estos 3 eventos, pero sí todo está listo para estos eventos tengan su cumplimiento. Para ir finalizando, les voy a decir los 3 eventos y la semana que viene hablamos un poco más sobre esto. Número 1. La invasión de Rusia y sus aliados a Israel. Profecía contra Gog. Número 2. La reconstrucción del tercer templo de Salomón. Y número 3. El rapto de la iglesia. Los 3 cumplimientos que faltan para que todo esto acontezca. Vuelvo y repito, hermanos, estamos a la puerta. Está profetizado en la parábola de la higuera de Israel que esta generación no pasará sin que todo esto, el fin, acontezca. La generación que ve al pueblo de Israel nacer como nación nueva. Se las voy a dejar allí porque este tema va a estar más interesante la próxima semana. Amén. Se ha entendido un poco entonces estas 70 semanas. Estaba más claro lo de las primeras 7 semanas con el caso de Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Un profeta. ¿Y qué